Como buen fanático de los romances, siempre estoy en busca de una nueva historia que me atrape. Durante estos últimos años, al revisar listas de recomendaciones, Horimiya siempre aparecía. Por alguna razón, procrastiné y me tomó varios años decidirme a verla. Sin embargo, siempre había escuchado que tenía cierta mala fama, aunque nunca estuve seguro del por qué. Y fue cuando hace unas semanas me animé a iniciar con la serie, pero ¿cuál fue mi experiencia viendo el anime de Horimiya? Solo les diré que fue desastroso. Pero no todos son malas noticias, chicos. Ya les estaré dando con más detalle el contexto. Soy Brando Martínez de Unichannel y vamos al video. Sabiendo que la serie tenía mala fama, me preparé mental y físicamente para lo que venía. Al investigar, me di cuenta del desastre que había con este anime, específicamente con el orden de cómo verlo y los problemas de producción que tuvo Cloverworks, el estudio detrás de la adaptación. No anticiparon el éxito o la popularidad que tendría la primera temporada en 2021, por lo que se saltaron muchos capítulos del manga y adaptaron el contenido de forma rusheada. Cuando se dieron cuenta de que la cagaron, intentaron solucionarlo con una secuela, o mejor dicho, un spin-off, titulado Horimiya Piece o Horimiya The Missing Pieces. Como lo indica el nombre, esta serie incluye los capítulos del manga que no fueron adaptados en la primera versión de 2021. Pensé que no habría problema en ver primero la serie de 2021 y luego la del 23, pero por si las moscas, decidí buscar guías sobre cómo ver Horimiya de la mejor manera posible. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Madre santa, nunca había visto una guía tan complicada como la de Horimiya. Entiendo que algunas guías pueden ser complicadas, ya que requieren saltar de un episodio a otro de diferentes temporadas y así sucesivamente. Sin embargo, lo que experimenté con Horimiya fue algo completamente nuevo. Necesitaba tener todos los episodios listos, ya que en ciertos momentos tenía que cambiar a un minuto específico de otro episodio, a veces de la serie del 21 o del 23 y viceversa. De hecho, fueron muy pocos los episodios que pude ver de forma completa desde el principio hasta el final. La mayoría del tiempo tuve que saltar de un episodio a otro, de minuto a minuto, para poder disfrutar la serie de forma cronológica. Supongo que han de estar pensando, oye Oni, me imagino que la experiencia no fue nada bonita, ¿verdad? Pues sí y no. Al principio era un poco molesto tener que cambiar de minuto a minuto, pero con el tiempo me acostumbré. Sinceramente, llegué a apreciar la guía hasta cierto punto, ya que esto ayudó a que lo pudiera ver de manera cronológica. No puedo imaginar lo confundidos que debieron estar aquellos que lo vieron durante emisión, porque estoy seguro que fue un desmadre total. Pero bueno, dejando de lado la desastrosa forma de ver, ¿qué tal está Horimiya? Primero lo primero, gente. Kyoko Hori es una alumna modélica y popular que al llegar a casa se convierte en una chica hogareña, muy discreta o como dicen, una mamá luchona, ¿no? Miyamura Izumi, su compañero de clase, es un tipo del montón con cierto aire de friki que en su rato libre se transforma en un chico muy atractivo con piercings y mucho estilo, y también tatuajes. ¿Qué ocurriría si Izumi y Kyoko descubrieran la cara oculta del uno al otro? Si te preguntabas cuánto tiempo iban a tardar en formalizar su relación, te alegrará saber que en esta serie no tendrás que esperar mucho. Lo que me gustó es que no se demoraron en juntar a la pareja principal, a diferencia de los romances típicos, donde la pareja se une en el último episodio o apenas se toman de la mano al final. Y ya para los japos es como si estuvieran haciendo el coito. Aquí la relación comienza desde muy temprano en la serie. Sin embargo, esto dependerá mucho de las preferencias de los espectadores. Algunos pueden disfrutar del suspenso y la espera que conlleva un romance más prolongado, mientras que otros pueden encontrar más satisfactorio ver a una pareja principal unirse y crecer juntos desde el principio. En cualquier caso, esta serie ofrece una alternativa interesante y diferente a la estructura de romance habitual, proporcionando una experiencia novedosa y envolvente para los fanáticos del género. Les voy a ser honesto, siempre me ha costado aprenderme los nombres de los personajes en los animes en general, y en Horimiya tenemos bastantes personajes, pero parece que los creadores entendieron esta dificultad y nos facilitaron la tarea de identificarlos, dándoles a cada uno un distintivo color de cabello. Personalmente aprecié mucho esto, porque esto facilitó para, al menos a mí, diferenciarlos un poco mejor o reconocerlos. En general, puedo decir que todos los personajes me parecieron disfrutables e incluso bastante reales. Sentí que son personajes con los que podría haber interactuado durante mis años mozos en la preparatoria, a lo que me ayudó a identificarme más con ellos y con las experiencias que viven durante la serie. Aunque Horimiya es una historia de romance, siento que su enfoque principal no es precisamente romance, más bien es un slice of life o recuentos de vida.
con toques de drama y romance en el fondo. Hay momentos románticos, pero son contados. La mayoría del tiempo se centra en las experiencias entre compañeros de clase que eventualmente se convierten en un bonito grupo de amigos de distintos grupos de la escuela. Al profundizar en la relación principal entre Hori e Izumi, me pareció una pareja en general disfrutable, aunque a veces Hori me resultaba un poco irritante. No sé si fui el único, pero en ocasiones sentía que se enojaba por cualquier mamada, incluso cuando Izumi no hacía absolutamente nada. Entiendo que no somos seres perfectos, especialmente durante la adolescencia. Ya saben, es cuando estamos pasando por muchas etapas y las hormonas están al 1000 por hora. Pero creo que exageraron un poco con los cambios emocionales de Hori. A veces llegué a disfrutar más de ver interactuar a los padres de Hori, quienes también forman una pareja muy linda. Algo que me pareció curioso es que Hori tenía un lado masoquista, ya que disfrutaba que Izumi le tratara mal o fuera grosero con ella, porque sentía que él era demasiado amable o muy lindo. Eso se volvió un chiste recurrente en la serie, pero siempre me sacó una carcajada. Algo que me gustó es que no todos los episodios se centraron en la pareja principal, también dedicaron varios episodios a los personajes secundarios, lo cual es también importante. Estas parejas secundarias necesitaban su tiempo en pantalla para que pudiéramos conectar mejor con ellos, algo que yo realmente aprecié. La verdad es que me da algo de pereza hablar en detalle de los demás personajes, pero en general puedo decir que todos aportan algo valioso. Es un grupo de amigos que siento bastante real, con el que puedo identificarme hasta cierto punto porque pues me acuerda mucho a mis años de prepa. Todos los personajes contribuyen de manera significativa y se complementan bien entre sí, haciendo que la experiencia de ver la serie, al menos para mí, fuera más amena. Polichannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. A pesar de todo lo que he tirado Cloverworks, que sigue siendo un estudio que me gusta, no puedo negar que el trabajo que dieron en Horimiya fue uno bastante bueno. Sé que no es la animación más impresionante que hemos visto, pero hablando de un anime de romance, normalmente no se les asigna el mejor trabajo en este aspecto. Sin embargo, dentro de su género, su arte y animación destacan notablemente frente a la competencia. Me gustaría profundizar más en este tema, pero es que la verdad, en cuestión de arte y animación, no tengo ninguna queja para este anime. Fue muy bien realizado. La forma en que trabajaron con la iluminación, especialmente en momentos importantes, lo destaco. Utilizaban fondos coloridos detrás de los personajes en momentos clave, lo cual me pareció una dirección interesante y efectiva. Sé que es un recurso común entre animes, pero aprecio que se tomara la molestia de incluir esos detallitos. Así que en este aspecto, no tengo ninguna queja. Aplauso y reconocimiento para Cloverworks, que, bueno, ya lo saben y lo volveré a decir, es un estudio que me gusta mucho. Antes de comenzar a ver Horimiya, no esperaba mucho de su banda sonora, ya que, por lo general, las bandas sonoras en los animes de romance no suelen destacar mucho. Sin embargo, me sorprendió gratamente. Al principio, las canciones no captaban completamente mi atención, pero en los momentos clave y más conmovedores de la serie, Masaru Yokoyama demostró su talento y me deslumbró con sus hermosas composiciones. Las pistas, en su mayoría tranquilas, estaban adornadas con delicados toques de violín y piano, y aunque a veces eran melancólicas, encajaban perfectamente en las escenas donde fueron utilizadas. Estas melodías no solo complementaban las escenas importantes, sino que también enriquecían la experiencia general del anime. Inicialmente, no esperaba mucho del trabajo de Yokoyama, pero me mostró un resultado excepcional que superó mis expectativas. La banda sonora contribuyó significativamente a mi experiencia con el anime, pues para que fuera aún más placentero y gratificante. Viendo su trayectoria con trabajos premios en animes como Fruits Basket del 2019, Astra Lost in Space, Mashle o el remake de Urusei Yatsura, ya no me sorprende que haya entregado una banda sonora tan buena para Horimiya. Y antes de que se me pase, también destacar el opening y el ending de las dos temporadas. Ninguno fue de mi desagrado, todos fueron disfrutables, pero no diría que son openings o endings que yo escucharé durante mucho tiempo, pero sí los disfruté mientras veía los dos series simultáneamente, especialmente considerando que estaba siguiendo la guía. En general, puedo decir que son buenas canciones que sin duda podrían convertirse en favoritas para muchas personas. Y en calidad visual, pues también un muy buen trabajo de ambas series. Nuevamente, no esperaba menos de Cloverworks.
Una de las principales fortalezas de Horimiya como anime de romance es cómo los personajes no pierden tiempo en expresar sus sentimientos. No es un largo proceso como en otros shows y realmente aprecio eso. Por supuesto, podrás decir, oh, no es tan realista porque los estudiantes de secundaria no confiesan sus sentimientos tan rápido. Pero permíteme recordarte que el ritmo del programa elimina gran parte de las superficialidades que ves en los animes de romance convencionales. La claridad realmente me ayudó a disfrutar mucho más las reacciones que llegaban a tener los diversos personajes que tenemos, y pues al menos para mí hizo que el show fuera más interesante de ver. Otra de sus fortalezas es su realismo al retratar las relaciones, tanto en términos románticos como simplemente platónicos. Algunos podrían estar en desacuerdo conmigo en esto, pero basándome en mi experiencia personal, es bastante acertado. A menudo cuestionamos si somos lo suficientemente adecuados para nuestra pareja, cuestionarnos si nuestras acciones, pensamientos, comportamientos y modales están en línea con lo que nuestra pareja espera o considera aceptable. Cuestionamos nuestra apariencia, nuestra personalidad, nuestros pasatiempos y mucho más. Y creo que eso está bellamente retratado aquí. Es muy agradable ver cómo Miyamura y Hori se esfuerzan por entenderse cada vez más y cómo, al final del día, se aceptan mutuamente a pesar de las imperfecciones de cada uno. Sin duda, uno de los aspectos que enriqueció mi experiencia al ver esta serie fue hacerlo de manera cronológica, combinando las dos temporadas, y pues de no haberlo visto así, o si lo hubiera seguido de acuerdo a su emisión original, la experiencia habría sido mucho menos satisfactoria, especialmente considerando lo deficiente que resulta ser la guía de la serie. Aunque ya me enteré hace poco que un amigable usuario de Twitter llamado Maki Snow sacó una versión editada de forma cronológica todos los episodios de la serie, llamado Horimiya Kai. Lamentablemente me enteré de esto después de haber terminado Horimiya. Todo un pendejo, Loni. Así que si no has visto Horimiya, te recomiendo ver esta versión para que te evites esta desastrosa y asquerosa guía que yo tuve que usar. Gracias a la guía pude disfrutar completamente de la serie de Pieces, y sin duda se nota que la serie se enfocó en dar más tiempo de pantalla y desarrollo a los personajes secundarios y amigos de los protagonistas. Ver la serie de forma cronológica te permite apreciar mucho más las interacciones entre los personajes y el grupo de amigos en su totalidad, algo que realmente disfruté. Si vienes buscando solo romance, esta serie podría no ser la mejor opción, pero si deseas una experiencia completa que incluya tanto romance como la vida cotidiana de un grupo de amigos de preparatoria, con sus dramas, peleas, discusiones y momentos románticos, Horimiya te ofrece todo esto de manera muy disfrutable. Personalmente, sentí que reflejaba bastante bien mi propia experiencia durante la prepa. Eso de alguna forma me llegó a dar algo de melancolía, pero fue para mí una experiencia positiva. Horimiya destaca en la escena del anime porque ofrece una mezcla convincente de narración directa, retratos realistas de los personajes y un humor relatable. Captura la esencia del romance juvenil y las complejidades de las relaciones humanas con un toque hábil, lo que la convierte en una serie imprescindible para los fanáticos del género. Ya sea que te atraiga el romance sincero, el drama centrado en los personajes o el humor relatable, Horimiya cumple en todos los aspectos que esperarías de un romance de preparatoria, haciendo de ella una serie verdaderamente disfrutable.